que les permitiera descubrir las aspiraciones o anhelos en torno a hombres de la clase media alta, a quienes consideraron como los representantes clásicos de nuestra civilización moderna. Tomaron un modelo. Dice que entre los hombres a quienes les fue dirigida la encuesta estaban los hombres de negocios, deportistas, profesionales, estaban médicos, abogados, profesores universitarios, diplomáticos, artistas de cine y escritores y otro tipo de gente. Cuando ya tuvieron la información correspondientes, ellos pudieron concluir y declarar sólidamente en qué estaban dedicadas las vidas de aquellos hombres que para ellos era el hombre civilizado y clásico de la época o del momento. Entonces dicen ellos, el hombre civilizado, clásico, dijo el informe de los académicos, tienen sus aspiraciones inclinadas acá. Aspiran a tener montones de dinero, una esposa atractiva, 2 automóviles deportivos, una casa de verano, además de una bonita casa en la ciudad y alguna buena opción contra el cansancio o el aburrimiento. Dice que muchos de los que conocieron dicho informe quedaron sorprendidos, óigase bien, de las aspiraciones más insignificantes que ocupa la vida de quienes son considerados como la generación clásica de la época. Imagínese usted. Ahora, en esta conclusión que sacaron estos académicos de las aspiraciones que mueven la vida de las clásicas generaciones de la época, vamos, hermanos, a descubrir que no está tan lejos del deseo que mueve la vida de las personas hoy día socialmente. Como quien dice, vamos a descubrir en torno a nuestro alrededor, parece que los mismos anhelos, las mismas aspiraciones, puesto que en el fondo del corazón del mayor número de personas, pues sus luchas o aspiraciones tienden a ser semejantes, aunque uno quisiera decir no, pero por ahí anda. El deseo, a lo mejor de todos, es disponer del dinero suficiente, el vivir de la manera más cómoda posible, el lograr el mayor reconocimiento o admiración de las personas y morir de la manera más tranquila que nosotros podamos imaginar. Quiero decirles, y con todo pues respeto en guía a lo que estamos expresando, bíblicamente este podría ser el perfil de aquellas personas que han desperdiciado, que han malgastado o derrochado su vida en lo más insignificante de la existencia humana. Y el error estriba en haber ignorado u olvidado que la vida no solo trata del bienestar físico, del bienestar emocional, de la seguridad o de la comodidad de las cosas, sino que también la vida consiste en la seguridad y el bienestar eterna o espiritual que debemos conocer todos a través de Cristo Jesús. Amén. Es una necesidad. El gran evangelista Lucas, el evangelista Lucas cuenta de un hombre que, semejante a los clásicos hombres de la época, perdió, hermanos, la dimensión eterna de la vida. La perdió, no la encontró, y se dedicó únicamente a acumular y multiplicar sus bienes. Si ustedes leen conmigo en Lucas 12:16, yo voy a leer la Nueva Versión Internacional. Vamos a leer del versículo 12, Lucas 12, del 16 al 21. Y dice la palabra del Señor: entonces les contó el Señor esta parábola.
El terreno de un hombre rico, estoy leyendo en la Nueva Versión Internacional, el terreno de un hombre rico le produjo una buena cosecha. Así que se puso a pensar, ¿qué voy a hacer? No tengo dónde almacenar mi cosecha. Por fin dijo, ya sé lo que voy a hacer. Derribaré mis graneros y construiré otros más grandes, donde pueda almacenar todo mi grano y mis bienes. Y diré, alma mía, ya tienes bastantes cosas buenas guardadas para muchos años. Descansa, come, bebe, goza de la vida. Pero Dios le dijo, necio, esta misma noche te van a reclamar la vida. ¿Y quién se quedará con lo que has acumulado? Así le sucede al hombre que acumula riquezas para sí mismo en vez de ser rico delante de Dios. Quiero decirles que cuando somos llamados por el Señor, ¿cuántos creen que somos llamados por Dios? Amén. ¿Cuántos hemos llegado a considerar un privilegio grandísimo el Evangelio del Señor Jesucristo en nuestra vida? Amén. Yo lo considero así. Hay muchos que no andan en esta jugada, andan en otra cosa diferente, pero digo yo, no puede ser, ¿verdad? Si lo más rico de la vida es Cristo Jesús. Eso es lo más importante. Entonces, cuando somos llamados por el Señor a ser parte de su ejército, a ser parte de su iglesia, como repito que para mí privilegio grandísimo, no solamente nuestro, sino nuestros hijos. A mí me agrada ver a mis hijos caminar ellos solos en el Señor. Nosotros no tenemos que andarlos empujando, diciendo vayan a la iglesia, ¿no? Ellos saben, ellos conocen que hay un Jesús, que hay un Cristo resucitado. Amén. Entonces digo, es de veras un premio el que tenemos en el Señor cuando tenemos a hijos que no tenemos que estarlos empujando para que perseveren en el Señor, ¿verdad? Es una cosa lindísima. Yo creo que ahí es donde tenemos que llegar, cuando ya no necesitamos el día domingo, hijo, por favor, levántate, tenés que ir a la iglesia. No, cuando ya ellos caminaron, para mí éxito en los hogares donde los papás juntamente con sus hijos caminan para la iglesia, no para el súper, no para el rancho, sino para la casa del Señor. ¿Por qué no le damos un aplauso a Dios en esta mañana por aquellos que caminamos para el Señor? Dese la tarde libre, pues no tenga problema. Vaya, después de las 11 usted váyase y váyase al mar, si quiera, donde quiera. Pero de primero lo que es primero, y lo primero es el Señor Jesús. Amén. Es el primer día de la semana, ¿verdad? Para nosotros, y venimos y honramos y santificamos todo lo que vamos a hacer el día, toda la semana. Entonces somos parte de un ejército. Yo me considero parte de un ejército glorioso, celestial, en Cristo Jesús. Ahora, cuando somos llamados por el Señor, somos enseñados. No venimos a perder el tiempo, sino a ser enseñados. ¿Pero por qué pues tenemos que ser enseñados? Sería la palabra. Porque la palabra dice que somos pueblo escogido de Dios, real sacerdote, nación santa. Y si somos un pueblo distinto a la generalidad, entonces tenemos que ser enseñados como ese pueblo santo, como ese pueblo precioso, como ese pueblo glorioso. Para mí, que somos sobre la faz de la tierra. Imagínese usted que la palabra dice que somos la sal de la tierra, pero no con un evangelio mediocre, no con un evangelio superficial,
sino con un evangelio que verdaderamente rete a los demás a ser distintos, a ser diferentes, porque lo está viendo en nosotros. Entonces tenemos un privilegio grande en Cristo Jesús. Bendita las familias donde el centro es Jesucristo el Señor. Amén. Entonces somos enseñados, cuando nos llama el Señor, somos enseñados por el Señor a través de su palabra, y yo diría a través de su Santo Espíritu, que está hablando siempre a nuestra vida de diversas formas, de diversas maneras. Lo que pasa es que de repente no lo captamos, y el Señor está hablando, está inquietándote en pensamientos, está inquietándote de diferentes cosas, formas. Yo diría incluso que yo lo he vivido. Yo a veces he estado leyendo libros donde exactamente estoy recibiendo una palabra del Señor. Yo recuerdo que ministré a una joven un día, y en la tarde me puse a leer, y decía exactamente lo que estuviste haciendo en la mañana tenía esto y este propósito. Y yo dije, pero ¿qué es esto? El Señor está hablando, me estaba instruyendo, me estaba dirigiendo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ya no somos personas comunes y corrientes, hermanos. Hemos dejado de ser personas en el buen castellano de la chusma. Ya no somos cualquiera. Dice el Señor, fíjese bien, que somos templo del Espíritu Santo. Qué cosa más linda, más gloriosa lo que Dios hizo de nosotros. Puso su Espíritu Santo y nos hizo templo, nos hizo su templo. ¿Y qué hay en el templo de Dios? ¿Qué debería de haber en el templo de Dios? ¿Qué creen ustedes? Una pregunta de examen. ¿Qué creen debería de haber en el templo del Señor? ¿Quién debería estar en el templo del Señor? El Señor. Entonces somos templo porque Dios habita en nuestra vida. Ese es el llamado que nosotros tenemos en Cristo Jesús. Amén. O sea, por eso ya no bailamos, ¿verdad? Ya no nos atrae ya no nos atrae lo que le atraía. Hoy estamos en otra cosa distinta, diferente en Cristo Jesús. Huyamos de la religiosidad. ¿Cómo huyo de la religiosidad? Sería la pregunta, la interrogante. Teniendo una relación con Dios, leyendo su palabra. O sea, el que solamente viene a la iglesia, óigase bien, a escuchar, viene a lo mejor tan solo a aliviar su conciencia. Pero cuando hablamos con el Señor de la manera más real y le decimos, Dios, estoy viviendo esto, estoy teniendo, y Dios le agrada muchísimo que hablemos con Él. Cosa más linda, más maravillosa que tenemos sobre la tierra, hermano. Dios hace su tiempo para que hablemos con Él. Vaya usted a buscar al presidente y diga, yo quiero hablar con Él. Él Él va a decir, ¿y quién sos? No tengo tiempo. Pero el Dios del universo nos habla en un espacio lindísimo, todos los días, a toda hora y en todo lugar, para que nosotros podamos hablar con el Dios, con el ser más maravilloso que hay o que podemos conocer a través de la palabra, el Señor Jesucristo. Bendito sea el nombre de nuestro Dios y el hecho que tenemos oportunidad de platicar con Él. ¿Qué nos enseña la palabra? Esto es importante. ¿Qué me va a enseñar? Entonces somos enseñados por el Señor a través de su palabra que nuestro enfoque de vida no puede seguir siendo el enfoque del mundo. Eso es una cosa que me va a enseñar. El enfoque no puede ser, no podemos continuar viviendo
como las generaciones clásicas de la época. Eso no puede ser en la vida de un creyente, sino que en Cristo, óigase bien, cuando venimos a Cristo, tiene que ser retomada o reformada la visión de nuestra vida particular. ¿Por qué? Porque de lo terrenal tenemos que enfocarnos en lo eterno. Cuando usted viene al Señor, no viene solo para cantar. La Biblia, la palabra de Dios, lo va a guiar a reenfocar su vida. Va a cambiarle sus pensamientos y va a ponerlo en una dimensión distinta, en una dimensión diferente. Sino que en Cristo debe ser retomada la visión eterna de la vida. Entonces nos corresponde. ¿Qué me corresponde hacer? Porque de repente pareciera que no tenemos ninguna responsabilidad. Pareciera que, o sea, si venimos el día domingo y soy un servidor, pararme ahí, ok, yo ya terminé. Y no es así. El reto es mayor. Hay toda una demanda, fíjese bien, a cambiar mi enfoque de vida, mi visión de la vida. El sentido de mi vida tiene que ser distinto, tiene que ser diferente. ¿Por qué muchas personas son iguales todo el tiempo? Hablando de muchos cristianos, todo el tiempo iguales. Y perdón, se dedicaron únicamente a venir a la iglesia, a escuchar un mensaje, pero nunca a reflexionar por sí mismos sobre las demandas que Dios tiene para tu vida. Y el mensaje de Jesús me va a reformar, me va a sacar, fíjese bien, de la clásica generación del mundo y me va a ubicar en algo distinto, en algo diferente. Entonces podríamos hacernos, pero ¿en qué me va a enfocar? Entonces hay que reconstruir. ¿Qué tengo que reconstruir? Mis aspiraciones, mis anhelos, mis sueños, de manera que la vida ya no sea para nuestra satisfacción personal, sino para la gloria del Señor, tal como lo enseña su palabra. Pablo decía: y todo lo que hagan de palabra o de obra, Colosenses 3:17, háganlo en el nombre de Jesús, dando gracias a Dios el Padre por medio de Él. Entonces eso significa que hay que cambiar el enfoque. Pablo decía también en conclusión: ya sea que coman o beban o hagan cualquier cosa, háganlo todo para la gloria de Dios. Fíjese bien, está siendo renovada la visión de la vida. Es un gran error, pero así es un gran error, como cuando le dicen a uno de los niños: te equivocaste, el usar el evangelio como un instrumento para la realización de mis sueños, deseos o pretensiones personales, y olvidarme del señorío de Cristo. Qué error más grande. Parece que Dios está para servirme. Señor, quiero esto. Señor, quiero lo otro. Señor, quiero aquí, quiero allá. Pero no hay señorío. Si usted contrata a alguien en su casa, ¿quién es el que da la dirección? ¿O es el empleado el que le dice: mira, voy a hacer esto aquí, allá, para aquí, para allá? Entonces, y el jefe entonces dice: está bien. Usted va a decir: esto está distorsionado, aquí hay un error. Yo no he venido para que me des órdenes, yo estoy acá para darte órdenes. Jesús está para darnos órdenes, no para recibir órdenes de nosotros. Nosotros no le ordenamos a Dios. ¿Cómo yo le voy a ordenar a Dios? ¿Qué le voy a ordenar? Él es soberano, es la autoridad máxima sobre todas las cosas. Él ha venido a nuestra vida para guiar, pero eso significa que tengo que reconocer a Jesús
no solo como Salvador, sino como Señor. Amén. Y el asunto de muchos es ese: ay, sí, mi salvación, soy salvo, pero no tenemos un Señor. ¿Quién guía tu vida? ¿Quién guía tus acciones? ¿Quién guía tus pensamientos? Para la gloria de quién es lo que haces. ¿Está glorificado Cristo en tu profesión? ¿Se está glorificando Cristo en el negocio? ¿Es Cristo el centro de tu vida, en otras palabras? Entonces Pablo decía: miren, señores, hasta si van a comer o si van a beber cualquier cosa, háganlo todo para la gloria del Señor. Entonces, error grandísimo usar el evangelio solo como un instrumento de realización para mis sueños o deseos, pretensiones, olvidándome del señorío de Jesús. Yo soy quien da las órdenes y Dios me obedece. Entonces, bajo estas circunstancias, expresar, decir mis pretensiones, que mis pretensiones son egoístas e interesadas delante de Dios. Cuando mi dedicación o interés es únicamente buscar los beneficios que pueda sacar del evangelio, olvidándome del señorío y de la obediencia que el Señor demanda. ¿Dónde mira usted eso? ¿Dónde lo mira? Dígame usted, en una empresa donde el empleado llegue a mandar. Dígame usted una. En la iglesia se da. Señor, quiero acá, quiero allá. ¿Dónde está Cristo como Señor de tu vida? Entonces, si no hay obediencia, sigo viviendo como la generación clásica de la época, pero dentro de la iglesia. Ahora ya canto, pero sigo lo mismo que siguen los demás. No hay servicio, no hay obediencia. Solo busco única y exclusivamente las bendiciones del Señor, las bendiciones. Y no se trata, mire, de dejar de aspirar, obvio. No se trata de dejar de lograr. Yo a mis hijos les he dicho: vayan, edúquense, prueben, alcancen, pero que todo ello sea un instrumento para forjar el carácter de Cristo en mi vida. Tu trabajo no es, no te dio el trabajo por casualidad. No te puso a los jefes que tiene por casualidad. Dice la palabra, o más bien he entendido, que todo, fíjese bien, todas las personas que están alrededor nuestro, tu esposo, tus hijos, todos son instrumentos de Dios para forjar el carácter de Cristo en tu vida. ¿Por qué tengo a ese jefe tan duro? Porque tu corazón lo necesita. Pero ¿por qué me pusiste con ese cónyuge con estas características? Porque en este momento tu corazón necesita. Y lo que vas a sacar de todo ello, si lo enfocas en Cristo, no es una maldad. De hecho, ahí se cumple la palabra, porque todas las cosas ayudan a bien a los que aman al Señor. Y eso malo que tú dices, pero qué malo lo que me está pasando, no es maldad. Es, fíjese bien, el instrumento que Dios está usando para forjar el carácter de Cristo en tu vida. Y usted y yo lo necesitamos en este momentito. 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。
¿Por qué? Porque la meta de la vida no es amontonar dinero. Porque la meta de la vida no es tener más. Porque la meta de la vida, o sea, no es darme todos los placeres del mundo. Aun cuando Dios nos lo permite, nos lo da. Pero debemos de estar claros, la meta de la vida es el carácter de Cristo. Señor, usted no viene a la iglesia, no nace por casualidad. Yo nací por casualidad. Y más cuando le dicen que fue una aventura, fruto de una aventura. Entonces nací por casualidad. No nació por casualidad. Dios tiene un plan para su vida, maravilloso, lindo, precioso, que tiene que ver con forjar el carácter de Cristo en su vida. Forjar el carácter de Cristo en vida es lo mejor que le puede pasar a una persona. ¿Sabe por qué? Porque es el carácter de un rey, es el carácter de un Señor todopoderoso. Y forjar ese carácter en mí es hacerme una persona distinta, diferente a todos los demás. El que está forjando su vida ahí en su trabajo, quiero decirle, no tardará el Señor en ponerte en un nuevo nivel. No tardará el Dios Todopoderoso en elevarte a otro nivel de mayor responsabilidad, sí. Pero hay bendición. No solo venimos para tomar las bendiciones así, cachadas. Si tu carácter está siendo moldeado, está siendo preparado para cosas grandes, óigase bien, en el nombre de Jesús, para responsabilidades. Benditos los jefes, los gerentes, los dueños que doblan rodillas delante del Señor Dios Todopoderoso. Que nos suben a sus tarimas sintiéndose la mamá o el papá de Tarzán. Con corbata o sin corbata, somos los hijos del Rey, los hijos del Señor. Amén. Entonces estamos en una línea de pensamiento que no tiene que ver con el mundo. Esa la dejamos porque somos instruidos en algo distinto, en algo diferente. No somos los huerfanitos pobrecitos del cuento, ¿verdad? El pobrecito, los huerfanitos. No somos eso. Somos los hijos del Dios eterno, los hijos del Dios todopoderoso. Mire qué hizo el Señor: enviar a su Hijo para que viniera y muriera por nosotros y levantarnos de la situación delicada en la que estábamos. Eso hizo el Señor. Eso hizo nuestro Dios. Nos bendijo con toda bendición espiritual, dice Pablo, en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Amén. Tenemos la bendición de Él. Entonces, no se trata de dejar aspiraciones. Dios concederá los deseos de tu corazón. Pero cuando la meta no sea solamente venir para pedir que te prospere, sino cuando tu meta sea desarrollar el carácter de Cristo en mi vida, te estás preparando para grandes cosas en el nombre de Jesús. Quiero decirles que ese reenfoque que Dios da a la vida a lo mejor te saque de tus sueños, te saque de tus proyectos personales. A María le sucedió. María estaba a punto de casarse, dice que estaba desposada con su marido.
Y ella, me imagino que ya estaba haciendo todos los planes necesarios para esa unidad, para esa unión. Y de repente llegó el Señor y le da su palabra. Le dice que va a tener un hijo. Para ella no fue fácil. Le estaba distorsionando sus planes particulares. Le estaba reenfocando su vida a otras cosas. Dios la había visto como un instrumento para planes eternos. Por eso Dios cambia el enfoque, cambia los planes, cambia las circunstancias. Si somos hijos de Dios, al final estamos puestos en sus manos. Él puede obrar cambios como quiera, por causa de la eternidad, por causa de lo que Dios ha visto, por causa de lo que Dios tiene planeado para tu vida. Lo hizo en María. Y dice que María, al final, cuando ya ella entendió que era Dios mismo hablando, dijo: he aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Mire, este es el evangelio. No es el evangelio que pide, sino es el evangelio que también dice: hágase conmigo conforme a tu palabra. No yo caminando con mis sueños, tú caminando con tus sueños sobre mí. Cuando el apóstol Pablo conoció al Señor, o cuando tuvo conciencia del ámbito eterno en el que estaba siendo llamado por el Señor, mire, tuvo que reenfocar su vida. Tuve que darle vuelta, pero así, un buen porcentaje, le dio vuelta a todo. ¿Y sabe qué dijo Pablo? Filipenses 3:7. Oiga lo que dijo: sin embargo, todo aquello que para mí era ganancia, ahora lo considero pérdida por causa de Cristo. Wow. Es más, dice, todo lo considero perdido por razón del incomparable valor de conocer a Cristo Jesús, mi Señor. Por Él lo he perdido todo y lo tengo por estiércol, decía él. En otra versión dice por basura, a fin de ganar a Cristo. O sea, eso no son expresiones cualquiera. Pablo nos estaba enseñando que hubo que renovar la visión, tuvo que renovar la visión de su vida. Y dijo él: lo que era para mí ganancia ya no es ganancia. Imagínese usted que usted diga: lo más sublime para mí ya no es sublime, ahora es estiércol. Entonces la pregunta sería: ¿estaba Pablo cambiando? Había cambiado su enfoque de vida. Dice la versión Reina Valera: pero cuantas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo, y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor. Esa es la diferencia: mi Señor, no mi siervo, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganarme a Cristo, su aprobación, su bendición. Amén. Entonces no se trata solo de venir a una congregación, es cambiar mi enfoque de vida. Y como Pablo, será tan radical que lo sublime
se tiene que convertir en basura. ¿Lo dice o no la palabra? Cuantas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida. Entonces el evangelio no es solo cantemos, sino reenfoquemos nuestra vida. Démosle vuelta a nuestros pensamientos. Dice que una mujer que había decidido servir al Señor como misionera se preguntó cierto día, nosotros todos nos preguntamos, ¿y cuál es la voluntad de Dios para mi vida? Esa es una pregunta que nosotros siempre lo hacemos. Dice ella, si me hubiera hecho esta pregunta antes de aceptar el nombramiento como misionera, mi respuesta hubiera sido completamente diferente. Tenía, mire, imagínese usted todo lo que representa. Tenía una vida feliz y bendecida por Dios, con un marido maravilloso y 2 hijas hermosas y saludables. Al principio, dice, no podía entender por qué Dios quería cambiar algo que parecía tan bueno y tan hermoso. No entiendo. Imagínese el dilema en el que se entra. Al obedecer su llamado, pude ver con mayor claridad su abundante gracia y amor conmigo. Como pediatra de profesión, dice, parte de mi ministerio en Honduras consistió en coordinar y servir en brigadas médicas. Una tarde, mientras trabajaba en una clínica a orillas del Océano Pacífico, salí un momento y pude observar la larga fila de personas esperando ser atendidas por los doctores, por los médicos. Dice, sentí la hermosa sensación de amar lo que estaba haciendo. Podía compartir de Jesús a la vez que brindaba servicio médico gratuito. Dice, no podía creer que hubiera llegado a un punto en que disfrutaba más este tipo de práctica médica que la que había desarrollado anteriormente. ¿Para cuánto servir a Dios es una carga tediosa, fatigosa, cansada, de la que muchos incluso se aburren? Cuando el cambio es amar lo que Dios ama, servir a Dios con alegría, sufrir en medio de las circunstancias con gozo del Señor, en el nombre de Jesús. ¿Cuándo te vas a levantar de tu silla para servir al Dios Todopoderoso, al Dios eterno? Entonces dice, sentí la hermosa sensación de amar lo que estaba haciendo. Podía compartir de Jesús a la vez que brindaba servicio médico gratuito. No podía creer que hubiera llegado a un punto que le disfrutaba más este tipo de práctica médica que la que había desarrollado. ¿Cuál es la voluntad de Dios para mi vida? Que traiga honra, gloria al Señor en cualquier cosa que yo haga. Que cuesta. Mire qué lamentable, y esto sería lamentable, sería para un creyente conocer la verdad de Jesús, reconocerlo como Señor, como Salvador, pero gastarse su vida en las trivialidades del mundo. Eso sí es pérdida. Cuando se tiene la oportunidad, hermanos, de hacer tesoros en el cielo, como dice la palabra, honrando y sirviendo al Dios Todopoderoso,
Pero qué lamentable sería que usted se presentara delante del Señor con todos sus dones para decirle que nunca tuvo ánimo ni tiempo para servir al Señor. Qué lamentable. Vivir, conocer la verdad, pero vivir en el engaño de la vida. Conocer a Cristo como Señor y como Salvador, pero vivir como que si no existiera. Al final no se trata de sensaciones. No se trata, de experiencias espirituales. Se trata de una convicción firme. Jesús es el Señor. Simplemente. Hay muchos que quieren sentir. Es que yo no siento, no se trata de sentir. Es para ti Jesús, el Señor. Simplemente. Es que yo ahí en esta iglesia no siento nada. Sí, pues no sientes nada porque estás muerto espiritualmente. Por eso no sentís nada. Pero el que está en la jugada oye a Jesús. Porque Dios habla a través de su palabra. No es mi palabra, no me estoy honrando a mí mismo, estoy honrando a Jesús. Solo termino con esto. Dice, me gusta la palabra perplejo. Suena mucho mejor que confundido. Antes de ser misionero o misionera, a menudo notaba una serena profundidad en muchos de los misioneros. Sin embargo, cuando me convertí en uno de ellos, comencé a cuestionar mi actitud personal. Después de pasar en el tiempo en el campo misionero, regresamos un día a nuestra tierra de origen, a mi ciudad, para tener unas vacaciones, un descanso. Al encontrarme nuevamente en una de esas grandes tiendas de productos, tiendas, estaba entusiasmada por todas las opciones de productos que había. Comprendí que aquello que había creído sentir como una serena profundidad, en realidad podía ser una tremenda confusión. Me sentí confundido, como quien dice que elijo. Estar en aquel lugar, en aquel campo donde no hay nada, a un lugar donde existe de todo. ¿Qué elijo? Todo por servir a Jesús. Dice la misionera, yo me confundo fácilmente. A veces por el idioma, a veces por la cultura, a veces por la tradición, y a veces simplemente porque estoy confundida. Cuando el caos llega al máximo, yo tengo la tendencia a abandonarlo todo, a dejarlo todo. Surgió una vez más la pregunta: ¿para qué permanecer en todo esto de servir a Cristo? ¿Qué sentido tiene todo esto de sacrificarse y sufrir tanto? ¿Qué sentido tiene? La respuesta dice, pues simple. Dios nos ha dado un adelanto de su visión. Dios nos ha dicho lo que va a pasar, lo que va a suceder. Y dice que la llevó a Apocalipsis 7:9. Quiero que lo leamos. Oigan lo que dice, vean lo que dice Apocalipsis 7:9.
que es una visión de hacia dónde vamos como iglesia, hacia dónde vamos como congregación. Dice después de esto, Apocalipsis 7:9, miré y apareció una multitud tomada de todas las naciones, tribus, pueblos y lenguas. Era tan grande que nadie podía contarla. Estaban de pie delante del trono y del Cordero, vestidos de túnicas blancas y con ramas de palma en la mano. A esa visión quiere llevarnos el Señor. Tu pasividad, mi pasividad no le sirve a Dios, porque hay muchos todavía que no llegan, muchos que son parte de este plan. Muchos, fíjese bien, que van a estar delante del trono y del Cordero, vestido de túnicas blancas y con ramas de palma en sus manos. Por eso la iglesia no puede ser pasiva. Tiene que andar en la búsqueda de aquellos que han sido, fíjese bien, o son parte del plan maravilloso de Dios, para que compartan toda esta bendición. La visión del Señor es que ninguno perezca, sino que todos, dice, lleguen al arrepentimiento. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con todos, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Y es el poder de la visión que Dios nos regala, y su gracia el que nos sostiene, nos va a sostener, nos renueva y nos mantiene concentrados en nuestro llamado en el Señor. De manera que del caos y confusión tenemos que pasar a la convicción que hemos vencido en el nombre de Jesús, sosteniendo nuestra vida en el servicio a Dios, en medio de toda circunstancia, en medio de toda situación. Cuando lleguemos a entender el por qué Dios, un Dios soberano, desafió a su Hijo a dejar su trono, adoptar la forma humana y optar por la condición más humillante para hacerte obediente, dice la palabra, hasta la muerte y muerte de cruz. Si pudiéramos llegar a entender lo importante que era para Dios Padre y Dios Hijo el restaurar la condición espiritual del ser humano, no importando el sacrificio, entonces entenderíamos que nuestro sacrificio es igual de valioso delante de Dios, como para hacer lo que sea necesario por tal de que la voluntad de Dios se haga. Si Dios desafió a su Hijo y permitió que se entregara por nosotros, eso significaba que estaba peleando, que estaba luchando, que estaba consiguiendo, que estaba logrando algo tan grande, que ninguno de nosotros debe olvidar. ¿Por qué debemos servir al Señor y servirle con sacrificio? Amén. ¿Sí? ¿Cuántos honramos el nombre de Jesús? ¿Cuántos le adoramos? ¿Cuántos conocemos que hay un Dios todopoderoso que envió a su Hijo Jesucristo a morir por nuestros pecados? Amén. Si Él lo hizo, dejó su trono, dejó el cielo, dejó la gloria y se vino, hizo un sacrificio, ¿por qué nosotros no nos vamos a sacrificar por causa del Señor? Póngase de pie, bendito el nombre del Señor.